Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, del capítulo 3 del Evangelio de San Juan nos hemos saltado ahora para el capítulo 6, y comienza con la narración de la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, fíjense que esta narración va muchísimo más allá del hecho literal de multiplicar los panes y de los peces. Es reunirse en una comunidad de fe y de oración. Fíjense que ante la situación pues siempre nos hace reflexionar cómo Jesús se encuentra a la orilla del lago, es un lugar un poquito despoblado, se encuentran multitudes que están con él, esperando para que el Señor cumpla en ellos algún tipo de milagro. Entonces están ansiosas, ¿verdad?, esas personas de encontrarse con Jesús. Y es una de las cosas, queridos hermanos, que también tiene que motivarnos, no la ansiedad, sino el deseo de encontrarnos con Jesús. Y entonces, ante este deseo, queridos hermanos, también nosotros tenemos que buscar siempre con insistencia al Señor, y que cumple el Señor los milagros en nuestra vida. Pero el Señor viene y primero nos sacia con el pan de la vida. Y entonces viene y le hace la pregunta a los discípulos: miren, la gente está en despoblado, yo no quisiera que se fueran sin antes que comieran algo, porque si no se pueden desmayar por el camino. ¿De qué les va a servir haberme venido a buscar a este lugar si nosotros les vamos a regresar, no, hambrientos y casi moribundos, ¿verdad? Entonces, claro, el Señor tiene esa inquietud en su corazón de darle de comer a la gente. Entonces, fíjense, queridos hermanos, que viene y pone a prueba a los discípulos para ver cómo van creciendo en la fe. Y entonces le dice: denles ustedes de comer, ustedes encárguense de ellos. Ya les había dado el Señor el poder de predicar el Evangelio, de cumplir milagros, de sanar a los enfermos, de expulsar demonios. Entonces, ellos quizás no tenían el poder para multiplicar los panes, pero el Señor los pone a prueba. Dice: vaya, a ver qué vamos a hacer. Y entonces la primera cosa que hacen los discípulos es buscar cómo resolver la situación en lo material. Y entonces viene y dice: Señor, ni siquiera 200 denarios nos alcanzarían. Y a veces, queridos hermanos, nosotros nos pasa algo similar. Cuando estamos frente a un problema, nosotros buscamos la solución en el dinero, o buscamos la solución en los bienes materiales, o buscamos la solución en otra persona. Pero muchas veces nuestra primera reacción debería de ser buscar a Dios. Por eso es que el Señor un poquito como que los reprocha, ¿verdad? Dice: aquí estoy yo con ustedes. ¿Todavía no terminan de creer de que el Mesías está aquí? Entonces,
Ese es uno de los efectos del resucitado. Saber de que el Mesías está aquí, está con nosotros, nos acompaña y quiere saciarnos. Por eso es muy importante que uno de los pilares de nuestra fe es justamente la vida sacramental. Concretamente, estar participando de la Eucaristía todos los domingos y las veces que nosotros podamos ir a la misa, para que así, saciándonos del pan espiritual del Señor, frente a las situaciones que nos presenta el mundo, la primera cosa que hagamos es buscar a Dios. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.